Buenos días, amada iglesia. Les invito que puedan abrir la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Juan. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4. Primera Juan, capítulo 4. Saben que estamos desarrollando en este tiempo intermedio, antes de retomar Hebreos, una serie de sermones sobre la piedad práctica. Y habíamos estado viendo el domingo pasado la piedad manifestada en la ausencia de parcialidad. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes un sermón que está enfocado en la piedad manifestada en el amor. El sermón se llama El amor piadoso. Vamos a ir leyendo 1 Juan capítulo 4, desde el versículo 7 al 21, y les voy a ir haciendo el extracto de los puntos del sermón. 1 Juan capítulo 4, desde el versículo 7 al 21, dice así: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. De estos dos versículos se extrae el primer punto del sermón, que se titula La naturaleza del amor piadoso. Versículos 9 al 11. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. El segundo punto del sermón, que surge desde los versículos 9 al 11, es la manifestación del amor piadoso. Versículos 12 al 16. A Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y sabemos y hemos creído, el amor de Dios, o el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios permanece
en Él. El tercer punto del sermón se titula El testimonio del amor piadoso y surge de los versículos 12 al 16. Y el último punto del sermón se titula La práctica del amor piadoso y surge de los versículos 17 al 21. En esto se perfecciona el amor en nosotros para que tengamos confianza. Gracias, mamá. Para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, repasamos. El sermón de hoy se titula El amor piadoso. 4 son los puntos. La naturaleza del amor piadoso, desde los versículos 7 al 8. La manifestación del amor piadoso, desde los versículos 9 al 11. El testimonio del amor piadoso, desde los versículos 12 al 16. Y la práctica del amor piadoso, desde los versículos 17 al 21. Es imposible separar la práctica del amor piadoso de la persona de Dios. Juan no lo separa, por eso no lo podemos separar nosotros. La realidad es que es imposible practicar el amor piadoso si no estamos llenos de Dios por una simple y sencilla razón. Porque Dios define al amor. El amor no lo define a Dios. Dios es amor. Él define al amor. El amor no lo define a Dios. Dios no es un ser que tenga amor, porque entonces el amor lo definiría Él. Porque si tiene poco, es un Dios que ama poco, y porque si tiene mucho, sería un Dios que ama mucho. Eso sería que el amor o la medida del amor pueden definir a Dios, y a Dios no lo define nadie, porque es simplemente Dios. Dios define al amor. En una palabra, Dios es amor. La medida infinita y plena del amor es Dios. La iglesia no puede practicar el amor piadoso si no está empapada de Dios, llena de Dios, gobernada por Dios, controlada por Dios. Y es por eso que el primer punto del sermón se titula La naturaleza del amor piadoso. Los versículos 7 y 8 dicen: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Es un vínculo indisoluble el que presenta Juan. El amor es Dios, Dios es amor. Debemos entender entonces la naturaleza de Dios para comprender la naturaleza del amor. Las Escrituras revelan que Dios coexiste desde la eternidad y hasta la eternidad en una relación de 3 personas. 3 personas que son completamente diferentes, pero que conforman a un único Dios vivo y verdadero.
Tres personas que desde la eternidad comparten la deidad, pero son totalmente independientes. Expresiones bíblicas como por ejemplo la que el Señor tuvo de decir: hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, revelan que el Hijo tiene una voluntad diferente a la del Padre. Expresión, por ejemplo, como la del Padre que dice que envía a su Hijo, revela claramente que son dos personas diferentes. Expresiones, por ejemplo, como el engaño de Ananías y Zafira, en donde la palabra misma revela que engañaron a Dios porque engañaron al Espíritu de Dios, son expresiones bíblicas que hablan que el Padre es una persona, que el Hijo es una persona, que el Espíritu es otra persona. Acabo de citar que las voluntades son distintas y desde el punto en donde nos ponemos a observar que hay voluntades distintas, hay personas diferentes. Corintios habla claramente que el Espíritu de Dios coloca en el cuerpo de Cristo dándole dones a los miembros como Él quiere. Y si es como Él quiere, es como Él quiere porque tiene voluntad decisiva. Las voluntades separadas hablan de personas diferentes. Pero en ningún lugar de la Escritura podemos encontrar a tres dioses diferentes que actúan de una manera diferente, que obran con propósitos y finales diferentes. Entonces son tres personas que conforman una trina deidad con un propósito, con una acción en donde tienen funciones determinadas. Por lo tanto, este Dios es un Dios trino que existe desde la eternidad y hasta la eternidad en tres personas conformando una única deidad. El vínculo que los une es el amor eterno. Son tres personas que están rendidas al servicio la una de la otra. La palabra de Dios revela que el Padre ama al Hijo, por eso le ha dado todas las cosas a Él. La palabra revela que el Hijo ama al Padre y lo que quiere es hacer su voluntad, como en el rollo del libro está escrito de Él. Y nunca la Escritura revela que el Espíritu se oponga a algún precepto o principio del Padre, ni mucho menos a la obra del Espíritu. Por eso es que en el bautismo de Jesús, el Espíritu descendió en forma corporal como de paloma. El Padre habló desde la presencia, amparando y respaldando el ministerio del Hijo, y el Hijo en carne fue bautizado. Hablamos de una deidad trina, tres personas separadas que actúan de manera conjunta para la gloria de Él mismo. Entonces, Deuteronomio 6:4 lo revela en el antiguo pacto y dice claramente: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Son uno. San Juan capítulo 10 versículos 30 y 31 habla de que el que ve al Hijo ve al Padre. El Padre y el Hijo son uno. Si tú vas a Romanos capítulo 8, y voy a leer textos bíblicos, Romanos capítulo 8, el versículo 9 dice lo siguiente: sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo y el Hijo son uno. En San Juan capítulo 14, versículos 16, 18 y 23, nos dice lo siguiente en relación a la cohabitación de las tres personas de la deidad. San Juan capítulo 14, el versículo 16, dice así: entonces yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu son uno
pero son tres personas diferentes. El punto es que la cohabitación eterna de ellos está vinculada por el amor. Ese amor exteriorizado es el amor que ha llevado a Dios a crear al humano. El principio relacional de Dios, cimentado en el amor eterno, es lo que ha llevado a Dios a querer crear un ser relacional. Y lo ha dotado de su imagen y lo ha dotado de su semejanza. Así llegamos nosotros a la existencia, como un propósito divino del Padre, del Hijo y del Espíritu en crear un ser que porte su imagen y semejanza. Y en ese acto de creación el hombre recibe la imagen y la semejanza de Dios, y de esta manera el hombre tiene capacidad dada por Dios para amar, porque ha surgido de él. El principio que ha sostenido la cohabitación eterna de las personas de la deidad y que sostendrá siempre la cohabitación eterna de las personas de la deidad es el amor. Y la palabra de Dios nos habla de que nosotros portamos su imagen y su semejanza. Es por eso que cuando la palabra habla de la actividad de la trina deidad afectando a un creyente, siempre figuran las personas de la deidad. En San Mateo capítulo 28 y versículo 19, cuando se habla del testimonio público de alguien que realmente ha sido salvado por gracia, es imposible separar a las personas de la deidad. Y cuando el Señor manda a los creyentes a la gran comisión, les dice, bautícenlos en el nombre singular y menciona tres personas. Es el nombre y ahora hay tres personas. Parece una contradicción gramatical, sin embargo es una gran revelación teológica. Es la persona de Dios en tres personas perfectamente individualizadas. Es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es el Padre quien ha escogido en su función paternal. Es el Hijo quien en obediencia ha redimido, pagando el precio y comprando al pecador en la cruz. Es el Espíritu Santo quien ha hecho nacer en un llamamiento eficaz, en una regeneración efectiva, a cada escogido del Padre, comprado por el precio de la sangre del Hijo. El bautismo es entonces la identificación con la trina deidad de manera pública. Pablo, cuando habla de la bendición apostólica en 2 Corintios 13:14, menciona lo siguiente, 2 Corintios capítulo 13 y versículo 14, dice así la palabra del Señor. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Quiere decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu están afectando la vida del creyente. Mis amados, Dios nos ha creado con la capacidad de amar. Esa capacidad ha sido sí influenciada y destruida por el pecado, pero tenemos por la gracia de Dios el amor de Dios habitando y morando en nosotros en el momento de la regeneración. Es por eso que nosotros tenemos la posibilidad de amar con un amor que es muy superior al amor con el que puede amar una persona que no es salva, que no ha nacido de nuevo. La palabra de Dios menciona distintas clases de amor y aplicadas a distintas circunstancias, y muchas de ellas se refieren a lo que es la manifestación del afecto de una persona. Sin embargo, cuando la palabra habla del amor de Dios en nosotros, es un amor totalmente diferente. ¿Cuál es la naturaleza entonces de ese amor? Es el amor que surge de la trina deidad
y que es comunicado por nosotros, hacia nosotros, por Dios, en el momento de la salvación. ¿Cómo es que llega a nosotros? Romanos 5:5 nos dice claramente, dice que el amor de Dios, el ágape de Dios, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces llega a nosotros la capacidad de amar con ese amor que habita en la trina deidad cuando Dios nos salva. Y entonces vamos resumiendo, Él nos ha creado con capacidad de amar, sí, porque somos producto de la trina deidad que coexiste eternamente en el amor. El pecado ha ajado nuestra capacidad de amar totalmente, por eso hay odio en el pecador. Sin embargo, en la regeneración del Espíritu, la palabra nos muestra que el Espíritu de Dios, al entrar en nosotros, ha inundado nuestra vida con ese amor esencial, el de Dios. Y usted se pregunta, pero ¿y cómo es esto? ¿Cuándo ocurre? ¿Cómo ocurre? Es simple, porque en el momento en que Dios nos salva y en el momento en que el Espíritu nos regenera, la última actividad del Espíritu revelada en la palabra es que habita en la persona que cree en Jesús. Bueno, ¿no acabamos de decir que las personas divinas son tres que conforman a un Dios vivo y verdadero? En el momento en que el Espíritu te habita como templo, allí el amor de Dios está en ti. No en vano la palabra de Dios dice en Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es ágape. No es una pasión, no es tampoco un afecto, es amor de Dios. Y entonces, con el concepto del fundamento del amor, veamos qué dice aquí Juan. Amados, agapetoi en el griego, ustedes son divinamente queridos. Va dirigida hacia las personas ante las cuales el amor salvador de Dios ha impactado. Hace una gran diferencia entre lo que es el amor de gracia común a lo que es el amor de gracia especial. El amor de gracia común, el que tiene Dios por toda la creación, sosteniéndola hasta el día del juicio y capacitando a muchos para que prosperen para el bien del pueblo santo, no es el amor directivo de salvación que Él tiene para con los que ha escogido. Acá Juan se está refiriendo al amor salvador. Ustedes son queridos por Dios para que sean sus hijos. Entonces, ya hay algo que verdaderamente nos frena. La seriedad y la profundidad del llamado es aún mayor. Quiere decir que los que conformamos el pueblo santo tenemos una capacidad de amarnos que no la tiene el mundo por causa del pecado. Sí, vamos entendiendo el tema. Amados, cuando dice amémonos unos a otros, está hablando que esa capacidad divina de amar tiene que ser practicada en conjunto en el pueblo santo. La exteriorización del amor divino tiene que ser manifestada en los creyentes. Y dice la palabra, porque el amor es de Dios. El hecho es que nosotros nacemos de Él como un ser que cohabita y coexiste y se relaciona en el amor. Entonces está diciendo, es imposible que un hijo de Dios, es imposible que un creyente, que alguien que ha sido querido para salvación por Dios, amado para ser un hijo de Dios, no pueda ni tenga la capacidad de amar. Luego define el tema. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Es la manifestación natural de la salvación, el poder amar con el amor de Dios. Y esto es obvio, porque si la palabra nos viene diciendo que el Espíritu de Dios derramó ese amor en nosotros,
la capacidad natural de un creyente para amar es el amor de Dios. Pero hay una expresión negativa. Dice: el que no ama no conoce a Dios. Es excluyente. Y el punto es el siguiente. Aquí hay un termómetro que evidencia nuestra realidad. Si no amamos, no es que estemos pasando un mal momento. No existe esa expresión quizás un tanto romántica en la que una persona se escuda. Estoy en un mal tiempo, en un mal momento, por eso no puedo amar al hermano. Estoy alejado, estoy frío. Quizás no leo hace mucho tiempo, quizás no oro hace mucho tiempo. Juan está diciendo que la realidad de la vida eterna en una persona la justifica la presencia del Espíritu Santo en esa persona. Y si el Espíritu Santo mora en esa persona, el amor de Dios mora en ella. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Solamente hago un alto y en un simple resumen del primer punto, ¿has considerado tu origen? ¿Sabes que provenimos por creación y por redención? Única virtud de los hijos de Dios. Provenimos por creación y por redención de un Dios que coexiste eternamente en el amor. Por eso es algo tan hermoso la iglesia sana, cuando los creyentes cohabitan en amor. Es tan simple, es tan hermoso, por una sola y simple cuestión, porque así es Dios. Así vino viviendo Él eternamente, sin principio ni fin. La palabra registra en los evangelios que en la eternidad el Padre ha querido levantarle hijos al Hijo para que lo adoren. Y esto es una determinación eterna que justifica el amor eterno entre el Padre y el Hijo. Si no, San Juan 17 no diría: yo no te ruego por el mundo, sino te ruego por los que del mundo me diste. Tuyos eran en la eternidad y me los diste. Allá hay todo un intercambio de amor, amor eterno. Y en ese amor eterno, esos que el Padre les da, es el pueblo santo. Sos vos y soy yo. Somos entonces resultado del amor. Es imposible que podamos funcionar sanamente sin practicarlo. Mi pregunta es esta: ¿te queda en claro tu raíz, tu origen? Y ahora compara la raíz y el origen con lo que sentís en el corazón por los que son tus hermanos. ¿Qué tenés en el corazón por ellos? ¿El intenso deseo del prejuicio permanente? ¿El señalamiento constante a los defectos? ¿O las lágrimas y la oración de rodillas por sus frecuentes caídas para que el Señor lo levante? La práctica del amor piadoso no es la religión del que ama fríamente de la boca para afuera. Es la actitud simple del que quiere del corazón para adentro. No le sirve al pueblo santo el amor de la boca para afuera. Ese no hace nada. Destruye al que lo dice tener y lo deja sin ningún tipo de efectos
al que lo tiene que recibir. No existe. No existe. Por eso es que Juan dice, si alguno dice que conoce a Dios y no ama, miente. ¿Alguna vez escuchaste ese refrán? ¿Esa persona vende humo? Quizás en la cultura de 2 milenios atrás, Juan lo dijo de esa forma. Si decís que conoces a Dios y no amás, vendes humo. Se va. Cobras por lo que no existe. No tiene esencia. Dios no es así. Dios cuando dice, hace. Porque Él coexiste amando. En segundo lugar, hay una manifestación del amor piadoso. Versículos 9 al 11. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Esta es la manifestación del amor. Ese amor esencialmente divino es posible en nosotros por un acto sacrificial y de entrega. La manifestación del amor piadoso está registrada en el ejemplo de Dios. No solamente que analizamos la naturaleza del amor que tenemos capacidad de manifestar, ahora mostramos cómo Dios dejó el ejemplo para manifestarlo, y es lo que Juan dice: ustedes están capacitados para amar, no porque algún día amanecieron con gana de querer a Dios. Pablo, cuando escribe a los romanos, dice claramente que el hombre, el humano, no busca a Dios, que no quiere buscar a Dios, que no tiene la intención de volver a Dios y que no puede hacerlo. Juan está mostrando que la dirección de esta posibilidad es desde Dios a nosotros. Por lo tanto, está diciendo que el ejemplo de Dios es que el amor práctico es desprendimiento total. La capacidad que tenemos para amar es porque Cristo se encarnó. Y entonces tenemos que enfocarnos en esta línea de Juan para entender cuál es ese ejemplo. No es el amor sensual, emocional, no es el amor sujeto a circunstancias. Cuando me son favorables lo practico, cuando me es desfavorable me limito. No es el afecto que pueda tener porque una persona es más empática que otra. El amor divino es un amor de renuncia total. Es Cristo encarnándose como aquel que va a ser la propiciación por el pueblo santo. Un pueblo heterogéneo de toda nación y de toda lengua, de gente de toda cultura, de todo color, de toda formación, de toda raza. No hay consideración de estatus, no hay consideración de lenguas, no hay consideración de color. Hay un solo hecho que respalda esa naturaleza amorosa. Es el desprendimiento total. Es el sacrificio total. Es la renuncia total. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros,
y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es por eso que Juan dice, si Dios nos ha amado así, esa expresión es un indicativo de la manera en la que Él nos amó. Y esa expresión indicativa de la manera en la que Él nos amó nos centra en copiar la entrega de Cristo. El amor con el cual Él te ha amado es un amor de renuncia total. El Padre sacrificó a su Hijo. El Hijo dejó su lugar. Él lo ha dado todo. Cuando tomamos la carta de Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, habla de una humillación, una humildad en la actitud de Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es por eso que Juan dice lo siguiente: en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Es la entrega de Cristo la que nos ha dado la posibilidad de estar llenos del amor de Dios. Es nuestro vínculo con Él el que nos permite amarnos con amor de Dios. Dicho de otra manera, siendo cuerpo de Cristo, no se asume entre los hermanos un vínculo de relación que no sea el amor. No se asume entre los hermanos un vínculo de relación que no sea el amor. Esta es la manifestación del amor piadoso. Es por eso que acá dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Es dar a su Hijo para sacrificarlo en un acto judicial, dañarlo por lo que no cometió, con el propósito de liberar de la condenación a los que sí pecaron. Eso es entrega total. Lo que aquí está diciendo es que Dios trató a Cristo en la cruz como debió tratarte a vos, para que en la eternidad te trate a vos como trata hoy a Jesús. Es por eso que cuando Pablo escribe a los creyentes de Éfeso en el capítulo 5 y en el versículo 1 dice, sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Andad en amor. Entonces, la manifestación del amor piadoso es una entrega total al punto que el Hijo es la propiciación, el pago de una deuda dada a favor de los pecadores que conforman el pueblo santo. Es dar, es entrega, es renuncia, es sacrificio. No es romanticismo, lo hago si me cae bien. Es premeditado, voluntario, consciente y sacrificial. El punto ¿es esta la práctica del amor entre nosotros? ¿Es esta?
¿Cuál es el grado de desprendimiento de mi yo, de mi ego? El que me permite poder amar. ¿Cuál es la medida? Si hay que hacer un favor, quizás puedo estar midiendo lo que me cuesta. Si hay que bendecir a alguien, puedo estar comparando el rédito. ¿Me deja o no me deja un beneficio? Si hay que dar tiempo por Cristo, a veces decimos, ¿vale la pena? Si hay que poner algún bien por Él, también decimos, ¿y para qué sirve? El amor determina verdaderamente mi entrega. La medida en la que tú estás entregado a Él y a expandir el reino es la medida en la que amas. Amar es entrega. No existe el amor en la reserva. No existe el amor en la reserva. Por eso Juan habla de la consistencia. Me acuerdo cuando era pibe, estudiaba esto en el griego, y la palabra aquí es estín, un derivado del verbo ser o estar, que se traduce consistencia, la capacidad de poder llegar a existir de ese amor en nosotros, es que Dios nos ha amado. El hecho de que su Hijo se haya encarnado y que mi deuda sea pagada, abre la puerta a la posibilidad de que ese amor, el de Él, esté en mí. El punto es ahora, ¿cómo vive la iglesia? En tercer lugar, cuando abordamos el versículo 12 al 16, dice lo siguiente: a Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor es perfecto, y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. ¿Por qué digo que este es el testimonio del amor? Porque Juan está diciendo que lo que Dios ha diseñado es que prediquemos el Evangelio mostrando al Dios invisible en la práctica del amor entre nosotros, que lo reemplaza como si estuviese de manera visible. Esto es tremendo. El diseño de Dios es que sea manifestado el Evangelio en esta marca que solo puede tener el pueblo santo. La marca que tiene el pueblo santo es el amor de Dios manifestado y practicado entre los que son miembros de ese pueblo. Por eso es que el versículo 12 aclara y comienza diciendo: a Dios nadie lo vio jamás. Tiene que ver con un testimonio. Comienza diciendo: es imposible que los hombres vean a Dios, porque Él, al ser espíritu, no se va a revelar. Él se manifestó en el Hijo encarnado, lo viene diciendo antes, y ahora dice: los que son de Cristo siguen ese testimonio. Los que son de Cristo muestran lo que es invisible de parte de Dios. Y lo que se puede ver de Dios es lo que se ve de amor de Dios entre los salvos. Es tremendo esto. Cada vez que no amamos, ocultamos a Dios. Cada vez que no amamos, estamos fuera de propósito. En el plan que Dios tiene,
de darse a conocer al mundo. A Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. ¿Qué quiere decir? Y lo van a ver, porque en realidad el amor hace que vos muestres al que permanece en vos. Si nos amamos, Él permanece en nosotros. Es como que hay una vinculación entre la persona divina y tu práctica del amor en relación a los que nos observan. Y su amor se perfecciona en nosotros. Dicho de otra manera, el propósito que Él ha tenido haya plenitud total en que ese amor que cohabitó en la eternidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu sea el mismo que experimenta el pueblo santo. Por eso se perfecciona. Este término en el griego literalmente no significa impecabilidad. No podemos darle al amor de Dios una calidad mayor que la que tiene. Es total, es infinita. La perfección es el cumplimiento del propósito por el cual Dios nos amó. Nos amó salvándonos para que nos amemos unos a otros y mostremos quién es Él en un mundo que se odia y que no ama. Por eso Juan dice, este amor haya perfección en la práctica de ustedes. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y Juan vuelve a vincular la realidad. La manera de poder amarse con el amor de Dios es que vivan en la guía del Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios quien ha derramado el amor de Dios en ustedes. Es el Espíritu de Dios quien administra ese amor. Él nos ha dado de su Espíritu. Por eso nos podemos amar. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. El amor es propio, natural y único de los creyentes. Eso es lo que dice. El amor se perfecciona en los que creen. El amor es propio y único del pueblo santo. No puede ser practicado y vivido en la gente que no tiene a Dios. Nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios. Este es el testimonio piadoso. Mi pregunta es la siguiente a la iglesia. ¿El mundo ve el Evangelio en nosotros hoy? ¿El entorno en el que te mueves ve el Evangelio de Dios en tu vida? ¿El barrio? ¿Los compañeros de trabajo? ¿Los compañeros de estudio? ¿La familia? ¿Ve el amor de Dios? ¿El Evangelio es predicado por tu vida de amor? ¿La iglesia observada muestra a Dios? El Dios invisible diseñó hacerse visible en el amor de los creyentes. San Juan capítulo 17, el versículo 21 al 23, para cerrar este concepto, dice así, 17, 21 al 23, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El versículo 22
La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Es un versículo que viene cerrando las realidades. El Señor le está diciendo al Padre en oración, el mismo amor que nos ha vinculado eternamente es el amor que tienen que vivir ellos. Y por ese amor es que tú te darás a conocer y otros creerán en ti. El punto es el siguiente: cuando el creyente no ama, cuando la iglesia no se vincula en ese amor, es imposible predicar el evangelio. No hay predicación. El título del sermón es el amor piadoso. Y mi confrontación a la iglesia es esta: séte sincero. ¿Vos sentís por el hermano lo que le mostrás o sentís otra cosa? El ser humano tiene una gran capacidad de mostrar lo que no siente. La piedad es sentir amor de Dios por el otro. Esto mide el nivel de la iglesia. Y hablarlo no es cómodo, ni mucho menos fácil, pero es sano y útil. Entonces, podemos decir, perfecto, sí, mira, yo la verdad que cuando me miro para adentro, porque el Espíritu Santo te da esa posibilidad de mirarte para adentro, y la verdad que yo encuentro que no es tan así, no es que yo sienta realmente acá lo que digo y la cara que muestro. El Señor nos llama al arrepentimiento en esta mañana. Cuando la palabra nos dice aquí en Juan, puesto que Dios nos ha amado así, debemos nosotros amarnos unos a otros. O feilomeo es un término, debemos, que habla de deber, de un deber que se va a pedir en cuenta. O dicho de otra manera, no es una expresión que dé lugar a que la persona lo pueda resolver si le place, si le cae, si le viene bien. O feilomeo es el deber de lo que se va a pedir en cuenta. Mi amado hermano, Dios se muestra a través de nuestro amor. Por último y para terminar, la práctica del amor piadoso. 17 al 21 dice así: en esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. Lo voy a ir desarrollando exegéticamente para cerrar con el concepto del amor práctico y leer algunos textos. En esto se perfecciona el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Esta frase la cerramos entre paréntesis y quiere decir que el hecho de que estemos en Cristo, que es imposible sin haber sido amados por Dios, el hecho de ser salvos, nos hace entender que no hay condenación en el día del juicio. Entonces no hay temor en un hijo de Dios, en una persona amada por Dios en relación al juicio. El versículo 18 dice: en el amor no hay temor, sino que hay
Hay un concepto que me lo estoy pasando y creo que es importante. Vuelvo para atrás. Pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. Este término, esta frase significa que el amor con el que Dios nos ama es el mismo amor con el que ama al Hijo. Es el mismo amor con el que Él ama al Hijo. Noten ustedes lo que dice conectando esta realidad. Dice así: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Y este es el punto que se relaciona con el juicio. La persona verdaderamente amada deja de temer ser juzgado por condenación. Por eso en el medio está la expresión que como Él es, nosotros también somos así en este mundo. La única posibilidad de poder estar relajados en relación al juicio venidero es que Dios nos haya amado como amó a su Hijo. Si Él no nos hubiese amado como amó a su Hijo, no nos hubiese dado su gloria. Somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo de mansiones eternas. El 19 nos dice: nosotros amamos porque Él nos amó primero, y ahí lo confirma. Si alguien dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. La manera de poder observar si hay vida eterna en nosotros es qué sentimos por la iglesia, qué sentimos por los hermanos, qué se me cruza por la cabeza en relación a ellos. Eso marca si soy o no soy de Dios. Nadie puede amar a alguien a quien no ha visto si no ama a quien ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él: que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y vuelve a unirse con el término que acabo de explicar, Ofeilomeo. Es un deber, porque hay un mandamiento. Este mandamiento tenemos de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. La práctica del amor piadoso es lo que Dios está reclamando. Es un mandamiento amar. No es sujeto al deseo de la persona. ¿Qué significa amar con el amor con que Él nos ha amado? San Mateo capítulo 18, versículo 21 al 22. San Mateo capítulo 18, versículo 21 y 22. Entonces, acercándose, Pedro preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. El amor piadoso se manifiesta en el verdadero perdón. No el perdón al impío, ese se lo tiene que dar Dios. Perdón al hermano. Que los creyentes somos llamados a no guardar rencor y amar a los enemigos, eso es un hecho, pero estoy hablando de lo que significa el texto. Y el texto habla de que debemos amar manifestándolo en un perdón constante
para con la agresión del hermano. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguien tiene queja contra el otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. El que tiene la Trinidad hasta el día de hoy es el mismo que el Señor reclama, el amor. Y el amor es el que nos lleva a soportarnos los unos a los otros y a perdonarnos los unos a los otros, así como Cristo nos perdonó. El ejercicio en esta mañana es este. ¿Hay esa disposición o no hay esa disposición en mí? La intencionalidad mía frente al hermano que está cayendo es soportarlo para que no caiga. La intencionalidad mía para con el que me agravia y agrede es perdonarlo como Cristo perdonó. Ese es el amor piadoso. El amor piadoso es el que me predispone a guardar la unidad. Cuando Pablo escribe en el capítulo 4, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, es imposible que pueda cohabitar la iglesia en un mismo sentir, en una unidad, si no hay amor, que es el vínculo perfecto. Por eso es que aquí en Colosenses Pablo dice, sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Amada iglesia, hay que tener disposición a perdonar. Cada hermano tiene que tener disposición a perdonar. Al que le agravia, al que le agrede. Y si la persona comete de nuevo la agresión, volverlo a perdonar. El amor piadoso es la práctica de llevar las cargas de los otros. Gálatas capítulo 6, versículo 2, nos dice lo siguiente. Gálatas capítulo 6, el versículo 2. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. ¿Cuál es la práctica del amor piadoso? La práctica del amor piadoso entonces es la disposición permanente a perdonar a pesar de la repetición de la agresión. El amor piadoso, el amor de Dios, el amor que es de entrega total, es el que te lleva a llevar las cargas de los otros. ¿Qué son esas cargas? Sus problemas, sus angustias, sus dolores, sus complicaciones de vida. Venimos a la iglesia, nos vamos el domingo y el lunes, martes, miércoles, que se la arregle. Cada uno se la arreglará. Eso es lo que no es y no significa amarse piadosamente. Si hay un vínculo que es el vínculo de la Trinidad y hay amor de Dios en nosotros, hay una intencionalidad constante el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, de saber cómo anda, qué necesita, cómo está, qué siente, qué le hace falta. La capacidad de sobrellevar las cargas los unos de los otros tiene que ver con la capacidad de alentar con las Escrituras al hermano, aconsejarlo en la sabiduría de la palabra para que resuelva sus problemas, llevarlo siempre a Cristo
para que encuentre en Él el camino recto. Simplemente preguntémonos esto. ¿Estamos practicando el amor piadoso? Pregúntate esto. ¿Perdonas o guardas rencor? ¿Muestras una cara que no condice con lo que tu corazón siente por el otro? En segundo lugar, ¿practicas el amor piadoso? Bueno, responde esta pregunta. ¿Estás llevando cargas de otros? ¿O estás buscando en la iglesia que siempre lleven la tuya? La tercera manifestación de ese amor que nace en la Trina Deidad es: ¿estás dispuesto a darlo todo para suplir las necesidades de tus hermanos? Hechos 20:35 nos dice lo siguiente. Hechos 20:35 nos dice así: en todo les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Esto es tener amor piadoso. Llega el lunes a la tarde, ¿qué nivel de intencionalidad hay en saber cómo está Ichi, cómo está Silvina, cómo está Raúl, Cristina, Gabriel, Teresita, Iván, Pablo, Sarita, que se nos va mañana, Clarita, Miriam, mi esposa que vive conmigo, ¿cómo está? A veces ella me dice, pero ¿por qué me preguntas tantas veces? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Pero si estoy bien, no me ves que estoy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? A mis hijos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Oh, papi, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Yo amo con el amor de Dios? ¿Amo con el amor de Dios? Que se la arregle. Cada uno lucha por su cuenta, Ese no es el amor de Dios. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, dice lo siguiente. 2 de Filipenses 3 y 4. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Hay preocupación por la necesidad, el deseo del otro? Hermano, créanme que estamos muy lejos de entender profundamente esto. Simplemente lo analicemos con las prácticas. Cada uno está metido en lo suyo y poco estamos vinculados a la verdadera carga del otro. El amor piadoso es sobrellevar los unos las cargas de los otros, sin esperar nada a cambio. 1 Juan 3:17, si me acompañas, y vamos cerrando. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? ¿Te das cuenta? Esto es el amor piadoso. El amor de Dios está siendo limitado por Juan frente a la frialdad, al desinterés que puedo tener frente a la necesidad del otro. O dicho de otra manera, la pregunta es retórica y se contesta sola porque lo viene diciendo Juan.
Yo no puedo amar a alguien que veo si no amo al que no veo. Yo muestro mi amor a Dios cuando me ocupo de la necesidad de mi hermano. Santiago 1:27 muestra el amor piadoso también. Santiago 1:27 dice así: y si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión del tal es vana. 27, la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Esta es la práctica de llevar la carga del otro. Y guardarse sin mancha del mundo. ¿Cómo estás, Clarita? ¿Estás bien? ¿Tenés alguna necesidad? No, decilo, habla. Nilda, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Tenés alguna necesidad? ¿La tenés? Sí. ¿Tenés cómo ayudar? Sí. Auto en marcha, casa de Nilda, casa de Clarita. Eso es ser piadoso. Esto no sirve. Es humo. Se fuma. No sirve. Tito 3:8. Palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Esas son las buenas obras, la práctica del amor piadoso. Es hacer el bien a los hermanos. No te canses de hacer el bien, dice Pablo, especialmente a los de la familia de la fe. Eso es el amor piadoso. El que cree que amor es sentarse en un refrigerio a tomar un café juntos y el lunes no prestarle un peso al hermano que le están por cortar la luz, no entendió nada del amor. Un invierno crudo, saber que un hermano no tiene una colcha y yo dormir con 3 o 4 toda la noche. Uy, pobre, voy a orar por él. A veces ponemos en el celular, ¿no?, las manitos de oración. ¿Pero qué manitos de oración? De las 3 colchas agarrá una, andá, llevásela. ¡Tiene frío! No hacen nada las manitos del WhatsApp. El amor piadoso es acción. Ay, hermano, sé que no tenés gas, sé que no podés cocinar. Voy a orar por vos. ¿Pero qué orar por vos? ¿Cuánto tenés en el cajero? ¿No te alcanza para una garrafa? Orá por él. Llévale gas. Amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Te damos gracias, Padre, en esta mañana por tu palabra. Queremos darte gracias, Señor, porque ella nos habla y nos confronta con nuestro propio pecado. Te queremos pedir perdón porque tantas veces no mostramos el Evangelio en nuestro amor. Y quisiéramos madurar en esto y cambiar. Señor amado, te clamo que tú bendigas a la iglesia. Señor amado, te clamo que podamos practicar el amor práctico en medio nuestro.
Líbranos del egoísmo, de la independencia, del egocentrismo, de las diferencias. Ayúdanos a vivir en piedad, no de la boca para afuera, sino del corazón para adentro, en prácticas concretas que muestran a Dios. Nos postramos ante ti y te adoramos en esta mañana. Y oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.